la UNAM es completamente distinto. En la UNAM viene de todo, viene geografía, literatura, o sea, viene muchísimo. Yo todo, o sea, yo te voy a ser honesto, yo no estudié para ese examen. Vi mi resultado al final y tuve un 7. Yo dije, bueno, pues para no haber leído ni literatura, ni geografía, ni nada, pues ni tan mal. Incluso en matemáticas, yo llegué hasta funciones exponenciales, que ya ahorita ya no me acuerdo, pero llegué y en el examen de ese ya venían el siguiente tema que ya es derivadas y no sé qué otra, y ya era como, yo no sé sacar esto. Ese fármaco es un anestésico, o sea, te duerme totalmente, y lo que tiene de peculiar es que como que tienes alucinaciones, o sea, es como estimulante. Entonces, pues sí, fue una experiencia curiosa. Algunos lloraron, otros, o sea, haz de cuenta que estás como durmiendo, ¿no? Y empiezas a llorar, porque tú vas a tratar con un paciente, no vas a tratar con una hoja de papel o vas a hacer ensayos o algo así, o sea, vas a tratar con un paciente, y al paciente no le vas a decir, sí, su interleucina 6 es la que está fallando. Sí, claro. Hello guys, welcome back to another episode of the 7305 Ways Conversation Club. El día de hoy estamos con un amigo que sí conozco en persona, que nos conocimos hace ¿cuánto, Clemente? ¿Como 4 o 5 años? 4 años más o menos. Como 4, ¿no? Sí, virtual, durante la pandemia, cuando nos conocí. Sí, 4 años. Bueno, Clemente Herrera, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias por aceptar el tiempo que te tomaste para estar en esta llamada y conversación. Entonces, bueno, básicamente para empezar, danos como que una pequeña introducción, una mini biografía de quién es Clemente para que te vayamos conociendo. Yo actualmente tengo ya 20 años. Yo nací en Tabasco, en el municipio de Villahermosa, y viví un tiempo ahí, pero pues yo era muy pequeño, la verdad no recuerdo esa estancia. De ahí, pues mi familia y yo nos mudamos a Comalcalco, otra localidad, y allí viví como por 15 años de mi vida. De ahí nos mudamos a Veracruz, donde pues resido actualmente, y aquí pues ya he estudiado la preparatoria y estoy estudiando actualmente en la universidad veracruzana. ¿Estás en 7º semestre de medicina? Así es. Ok, bien. En cuanto, o sea, cuando eras niño siempre quisiste ser médico, estudiar medicina, que tenías otras opciones. ¿Cómo fue tu infancia en ese aspecto? A mí, la verdad, yo sí recuerdo esto muy bien, es que de niño me fascinaban los dinosaurios. Como que tuve esa crisis que le pasa a muchas personas de a qué me dedico, ¿no? Porque tuve ciertas aptitudes para ciencias exactas, para matemáticas, física, todo este rollo, pero al final me decanté por pues literalmente por otra rama muy distinta de la ciencia, y pues sí tuvieron algo que ver mis padres, también como ver de qué vas a trabajar después, ¿no? Tiene sus ventajas, o sea, medicina, pero también sus desventajas, pero o sea, como que desde cierto punto de vista podrías tener como un poco más de probabilidad de tener un buen futuro en esta carrera que pues quizás, o al menos a mi punto de vista, claro, no de todas las personas, que en otro tipo de carreras, ¿no? Que solamente pues a lo que podrías llegar a aspirar sería dar clases o ser investigador, pero a ver, en México verdaderamente la investigación no es muy bien pagada tan siquiera. ¿Cómo a qué edad tuviste esta crisis de no saber tomar? ¿En la prepa o cuándo fue? Sí, fue en la prepa, es que, bueno, no sé ahorita, porque creo que ya en la universidad, o sea, pues hayas escogido el área que sea, como que ya puedes entrar, ¿no? Porque al inicio como que te dan una introducción, pero antes, o sea, mis papás me dijeron que escogías un área de la prepa y en función de esa área era como las carreras que tenías que escoger. Entonces fue como en quinto semestre o sea, de cuarto para pasar a quinto, donde tú escoges un año a la carrera a la que te vas a dedicar, o sea, como a la rama, que estaba sociales, exactas, que es matemáticas, y también ciencias de la salud. ¿Y tú elegiste ciencias de la salud ahí? Ajá. Oye, entonces, terminas la prepa, ya sabes, quiero medicina. ¿Cómo es el proceso para elegir universidad? ¿Cómo te preparas? ¿Qué pasa por la mente de un aspirante a medicina ese último año? Muchos pensamientos por la cabeza.
El principal es que, o la principal preocupación que tienes es que son muchísimos aspirantes y las plazas, a lo mucho, aquí en donde estoy no pasan los 200, son como 160 plazas que se abren y son miles los que aplican. Pues en función, depende también el tipo de examen, porque cuando yo lo presenté era el Exani 2 normal, o sea, simplemente era Ajá. matemáticas, analítico, lectura y redacción y otra de, creo que era espacial, una pensamiento espacial, algo así, Ajá. no recuerdo bien, pero era como muy, Ok. en lo que más se centraba eran matemáticas. Y Ajá. pues te digo, yo tenía actitudes para las matemáticas, entonces como que no se me hizo tan difícil. Ahora, supe que en semestres recientes para los de nuevo ingreso cambiaron totalmente el examen y es como ya más orientado al área al que vas. Ujú. Que también me dijeron que las preguntas no son muy difíciles, pero sí llegas a ver como anatomía o cosas así. Pero son preguntas muy, vamos, nada que ver con la carrera. Y, o sea, la preocupación es esa, es estudiar, estudiar en tus tiempos libres, o sea, ver qué tema ya sabes, qué tema dominas y cuál es el que flaqueas. Y pues en general también te puedes apoyar con las guías de estudio y demás. ¿Crees que sea necesario para cualquier uni que aplique examen para ingresar, como que invertir algo de dinero, por ejemplo, en un curso, en una guía o con internet es suficiente? Porque yo me acuerdo que una vez te pregunté que cómo habías estudiado y me mandaste tus apuntes. Entonces, ¿cómo ves eso? Depende, diría que depende mucho de Ujú. la persona, porque, por ejemplo, si tú eres alguien que de verdad sabe, o sea, tienes que hacerte consciente de ti mismo, sabe que no tuviste un aprovechamiento pues muy bueno en la escuela, ¿no? Quizás llevas 6, por decirlo, ¿no? Y no le dedicas el tiempo, o sea, nada más haces las cosas por pasar. Creo que no está de más decir que probablemente no hayas entendido bien las cosas, o simplemente como que hiciste lo mínimo y ya, te desentendiste y lo demás pues lo desechaste. Entonces, en ese caso, va a depender de ti. Si tú quieres, si tú tienes tu propia disciplina, puedes estudiar tú solo. O sea, sin ir a tu paso, a tu ritmo, pero constante. En cambio, si tú no eres disciplinado y necesitas que te traigan ahora sí que de mecha corta, por decirlo de alguna manera, entonces sí deberías de pagar un Ujú. curso. Pero en general, o Ok. sea, yo, en mi experiencia, yo nunca pagué un curso, nunca tuve clases como extras, entonces pues Ujú. si es Ok. posible, solamente hace falta pues disciplina. ¿Hiciste examen para medicina en la UB, UNAM y Y la Marina? militar, ajá, Marina, Ok. Según yo, el de la UB y el de la Marina es el mismo examen. ¿El Exani? fue el mismo examen, ajá. Es que te digo, en la V cambiaron el examen, no sé si Sí. hayan hecho lo mismo en la Marina, pero en la Ajá. Marina, el V, en ese entonces sí era el mismo examen. El de la UNAM es completamente distinto. En la UNAM viene de De todo, viene todo. Ajá. geografía, literatura, o sea, viene muchísimo. Yo Sí. todo, o sea, yo te voy a ser honesto, yo no estudié para ese examen. Yo saqué, vi mi resultado al final y tuve un 7. Yo dije, bueno, Ok. pues para no haber leído ni literatura, ni geografía, ni nada, pues ni tan mal. Ajá. Incluso en matemáticas, yo llegué hasta funciones exponenciales, que ya ahorita ya no me acuerdo, pero Ajá. llegué y en el examen de ese ya venían del siguiente tema que ya es derivadas y no sé qué otra, y ya era Ajá. como, yo no sé sacar esto. Sí, es cierto. A mí, yo también hice el examen de la UNAM y tampoco me preparé mucho. Pero, a ver, de los 120, según yo para la carrera que hice, me pedían mínimo, porque era para estudiar en línea, creo que 50 puntos o 48, no me acuerdo. Yo saqué dos menos. Entonces como que no entré. Pero en medicina sí te piden de que casi Casi el 125 de 100%. 120. Está muy difícil, si eran como 90, o sea, siempre tienen que estar arriba de 90, 92, 98 o algo así, pero sí, está Ok. difícil. Entras a la UB y ¿en cuál otra entras? Entré a la V y a la Marina a la semana, no la semana de inducción, era como, ¿Como la esa siguiente semana, prueba? las siguientes pruebas donde te hacen el examen físico, el psicológico y el médico. Y estuve esa semana y en esa semana pues me notifican que pues ya no pasé a la siguiente, ¿no? Que ya esa sí sería la de inducción como tal. Pero esa semana, o sea, te meten como si ya fueras estudiante y ahí te quedas la semana No, entera. bueno, sí me quedo la semana entera, pero Ajá. no es como tal si fuera, como si ya fueras cadete. Sí te Ok. trataban, entre comillas, como tal, pero no era, o sea, no, o al menos yo no sentí que fuera tan riguroso como verdaderamente Ujú. deben de tratar a los cadetes. Entras a la UB.
¿qué te esperabas antes de, o sea, de tu primer semestre, de tu primer clase? ¿Cuáles eran como que algunas cosas que te emocionaban, cosas que te preocupaban, algunas cosas que te hayan dicho de que, oye, cuidado con esta materia o algo así? Pues es que en verdad, como nadie en mi familia, o sea, sería el primer médico de mi familia, pues como que no tenía Ajá, conciencia de. Y ok. pues yo entré con la mentalidad de la prepa, así como de que, bueno, ya luego estudio, ¿no? O sea, no leía. No fue hasta el primer examen de anatomía donde me hice consciente de la importancia de verdaderamente estudiar, como digamos, seguido, ¿no? Creo que ese examen verdaderamente no lo pasé, pero me recuperé en los demás, ya, Ajá. pero ese examen creo que sí no lo pasé. Digamos que yo siempre tuve un buen aprovechamiento, pero pues no hacía mucho, o sea, no me mataba estudiando. Y Ujú, a día de hoy tampoco me mata, la verdad, ¿para qué te voy a mentir? Pero al inicio sí es como otro mundo totalmente, porque si bien ya sabes algunas cosas como células, los organelos y demás, hay cosas que nunca has escuchado y que puede que en un momento, o sea, es como si alguien va a entrar que no se frustre, porque puede que en ujú. un momento no te quede claro algo. Por ejemplo, muchas veces ven embriología en primer semestre y en biología, la verdad, verlo en primer semestre está denso, porque sí toca mucha terminología, muchos términos, o sea, mucha teoría que para alguien de nuevo ingreso que nunca ha tenido como una exposición a este mundo, sí es como, oye, ¿qué me estás diciendo? No, no te entiendo ni qué me dices. Conforme vas avanzando, lo vas escuchando y escuchando y escuchando. O sea, como que esa repetición de que siempre va a ser lo mismo, ya se te va quedando y ya es como comienzas a comprender e interrelacionar ya distintas materias. ¿Cómo son las clases de medicina? O sea, según yo, puede haber como que, o lo que a mí me he imaginado, clases que son como que más teóricas y otras como que más de laboratorio. ¿Qué otro tipo de clases hay o qué clases de clases existen en medicina y cómo son? Aquí en esta universidad, pues, sí son la gran mayoría, del inicio van a ser teóricas totalmente, la gran Ujú, mayoría. Anatomía sí te puede llevar al anfiteatro, te puede enseñar o sea, ciertos órganos reales que están como conservados en formol. También puede enseñarte, pues, cuerpos de personas. Pero, pues, estos cuerpos ya son algo viejos, entonces ya no es como ujú, muy apegado a lo que verdaderamente vas a observar. En algunas cosas, porque, por ejemplo, los músculos, pues, eso sí se van a conservar, pero detallitos como, por ejemplo, la grasa que hay debajo de nuestra piel, pues, no, ya no va a estar presente. Eso en cuanto a anatomía, las demás generalmente sí son pura teoría y en función del docente es su dinámica de clase. ujú. Hay clases en donde simplemente va a ser exposiciones y con una retroalimentación al final. Hay clases donde propiamente otra vez exposiciones y con retroalimentaciones entre medio de la exposición de parte del doctor, del docente. O bien, hay docentes que te piden, ¿saben qué? Lean este tema, llegan ese día y te dicen, a ver, ¿qué estudiaste? ¿Qué leíste? ¿Qué sabes? O bien está otro tipo de docentes que son los más raros que vas a encontrar, que son los que ellos te dan todo el tema, lo cual Ujú, pues a mí es lo que más me gusta, porque verdaderamente pues yo no sé, entonces necesito que alguien como mínimo, no que te explique todo, porque él no va a hacer que te memorices las cosas, ¿no? Pero como ujú. que sí te va a orientar en el tema de como de esto a esto y a esto, o sea, va como en orden, siempre y cuando sepa explicar, por supuesto. Hay otras materias como por ejemplo fisiología. En fisiología es donde sí, sí hay un laboratorio y creo que es el mejor equipado de toda la facultad. Haces electromiografías, espirometrías, electroencefalografías, diversas cosas. O sea, son varios proyectos que igual dependen mucho del docente que te esté dando clases. Yo llevé con un docente, un doctor, que verdaderamente sí hacía todas las, bueno, punto no todas, porque algunas pues sí no, a veces no da tiempo, pero la gran mayoría de prácticas que tenía el manual de laboratorio, con él sí las hacíamos. Otra materia es farmacología, que en farmacología igual, o sea, son conceptos relativamente sencillos como de a mayor peso, pues más dosis o de Ajá. algunas cosas, ¿no? Y así, o que la velocidad de aclaramiento de algún fármaco de la sangre, pues no va a ser el mismo en ciertos individuos, y si un individuo es más obeso que otro, pues puede que la depuración, el aclaramiento, pues tarde más o sea, son como conceptos básicos que puedes aplicar propiamente, incluso en estudiantes, propiamente. Haces ensayos de laboratorio como, bueno, no ensayos, sino más bien experimentos más, ¿cómo te diré? Más sencillos, donde Ujú, metes, por ejemplo, vamos a ver
vamos a comparar un fármaco que es de patente contra otro genérico, contra otro similar o algo así, ¿no? ¿Cómo Ajá. van cambiando las presentaciones? Vamos a meterlos uno en ácido clorhídrico, otro en bicarbonato y otro en agua, ¿no? Vamos a ver en función del pH ahora sí que se disuelve la pastilla pues más rápido y para ver qué medio pues favorece su absorción y ya Ujú. ves, ¿no? Y vamos a comparar entonces a ver cuál se deshace primero, si el de patente o el similar, que genera, o sea, no es por promoción, pero generalmente los fármacos de patente sí tienen una mejor respuesta que los genéricos. ¿Tienes alguna como que anécdota que te haya pasado en alguna clase teórica o de laboratorio que aún recuerdes? Sí, hay unas cuantas. De hecho, pues una vez en laboratorio pues estábamos practicando anestesia Ajá. y anestesia local en los dedos de las manos, ¿no? Con lidocaína y pues cada estudiante como que tenía sus propias jeringas. Y en eso pues era un grupo pequeño y en esas jeringas, o sea, primero pensamos yo y mi compañero que solamente nosotros nos habíamos equivocado de jeringa y luego nos dimos cuenta de Sí. que no, que fue todo el grupo el que le pasó. Entonces, pues Ok. sí nos espantamos, porque pues, pero al final pues no pasó nada, todo el mundo estaba sano y pues ya. Ajá. Pero sí, esa fue una. Luego otra, en farmacología, igual pues sí hay un fármaco que se llama ketamina. El objetivo ahí era como eran como sujetos altos, más gorditos, unos más flacos, para ver, o sea, qué onda, ¿no? Y nos inyectaron pues esos fármacos, o sea, dosis muy, muy pequeñas, verdaderamente, o sea, nada Ujú. así que te vayan a hacer como una cirugía o algo, pero Ujú. ese fármaco es un anestésico, o sea, te duerme totalmente. Y lo que tiene de Ok. peculiar es que como que tienes alucinaciones, o sea, es Ah, ok. como estimulante. Entonces, pues sí, fue una experiencia curiosa. Algunos lloraron, otros, o sea, haz de cuenta que estás como durmiendo, ¿no? Y empiezas a llorar, así. Ajá. Otros te vomitaron, otros no paraban de reírse, o sea, fue como muy variada la respuesta y en general pues sí se vio Ajá. que, por ejemplo, hay individuos que eran pues más gorditos, pues sí tardó como un poco más en pasar el efecto, otros yo era como uno de los más chicos, o sea, de sujetos de experimentos, y fue como muy, vamos, que a la misma dosis que los demás, que los altos o a los más corpulentos, pues sí fue como que a mí me tardó un poquito más el efecto. ¿Qué crees por lo que has visto de tus compañeros, no sé, de tu misma clase o más grandes, más chicos? ¿Qué es lo que más les cuesta en cuanto a adaptarse en la escuela de medicina? Creo que el inicio es totalmente el estudiar todos los días, o sea, si Ujú. es como a cada materia, a ver, al inicio sí son algo distintas, entonces no puedes interrelacionar mucho, pero sí es Ujú. a cada materia dedicarle algo de tiempo de leer todos los días, constantemente. Pon tú que quizás no te pases 3 horas leyendo una sola materia, ¿no? Pero sí pon tu media hora al día y puedes intentar, si vas a ver en clase cierto tema y ya sabes qué vas a ver, intenta leer un poco del tema antes de ir a clase. Eso porque a veces preguntan, o sea, y eso pues como que te suma, ¿no? Como de, oye, pues sí está leyendo, como que sí sabe, ¿no? Ujú. Y pues eso sería el hábito de la lectura totalmente. Es importante como discernir cuándo verdaderamente una persona, o sea, porque tú puedes ser muy excelente en el salón de clases, Ujú. pero medicina no es un salón de clases. O sea, tú estás viendo, por ejemplo, fiebre y te sabes Ujú. todo lo de la fiebre, todas sus fases, qué interleucinas son las que actúan, todo el factor de necrosis, o sea, te sabes todo el mecanismo. Perfecto, para la Ujú. clase. Pero ahora tienes que interrelacionar todo lo que ya viste al momento de aplicarlo. Y es ahí donde, pues, o sea, muchas personas que son catalogadas como que saben, flaquean. Y ahí es donde se quedan trabados, porque pues, solamente como repiten lo que está en el libro. No lo comprenden, no llegan a analizarlo, entonces no pueden interrelacionar con otras materias lo que ya están viendo, sobre todo cuando ya ven clínicas. Para ser buen estudiante de medicina, ¿necesitas tener ciertas aptitudes sí o sí? ¿O algún tipo de talento como de natural para hacerlo? ¿O cualquier persona con disciplina, responsabilidad y que se ponga a trabajar bien lo puede conseguir? No, o sea, cualquier persona que se lo proponga con disciplina, o sea, y pues por supuesto que también tenga las oportunidades
desarrollar pues todas estas habilidades, pues podría hacerlo. No es alguien especial, superdotado. No, para nada. Son gente común. He escuchado no sé, en YouTube, ves que hay youtubers que son médicos o cosas así, y dicen que los primeros semestres son los más difíciles, que es como un filtro para ver quién va a aguantar o quién no va a aguantar y se va a ir. Tú, por lo que he escuchado y en tu experiencia, ¿cuál dirías que de los 10 semestres que dura tu carrera es el más pesado, los más pesados? Yo creo que sí, concuerdo con ellos que es los primeros, pero no concuerdo con ellos en el sentido de que, o sea, no es verdaderamente difícil como tal. Y, por ejemplo, en donde yo estoy actualmente, pues, digamos que si tú nada más te quieres proponer pasar las materias, no es tan difícil. O sea, no es exageradamente difícil, pero sí le vas a tener que dedicar un poquito de esfuerzo. Es como, quizás en ese entonces, como que porque así nos toca, ¿no? Que hay doctores como que ya son más mayores y tienen como una manera de calificar más severa, por decirlo de alguna manera, pero que llega, o sea, no severa solamente así de que, es muy difícil sacar 10, ¿no? Que severa que está rozando ya la injusticia. Y antes, hasta donde yo sé, como que ese era el objetivo de los docentes en general. Creo que en general en cualquier carrera ese era el objetivo, o sea, que tú no pasaras. A día de hoy, pues ya no es ese, ya es como, bueno, pues sabes lo mínimo, ya, anda, vete de aquí, yo que voy a querer estar viendo gente que a no sabe. diario y más tiempo. Ajá. Para terminar, imagínate que hubiera una persona que está o sea, está por hacer su examen de entrar a medicina, pero sabe que quiere medicina, pero tiene ciertos miedos, ciertas dudas, no sabe si la va a hacer o no la va a hacer. Tú, como ya estudiante de séptimo semestre, ya casi al final, ¿qué podrías decirle a esa persona que a lo mejor sabe que quiere eso, pero no sabe si lo va a lograr, o duda de sí misma o de sí mismo? Confía en sí mismo, o sea, es como, nunca vas a saber qué te deparas y nunca te atreves a intentar ir por ello, ¿no? Entonces, que confíe en sí mismo y pues no es difícil, o sea, si vienes a mí me decían que conforme fuera subiendo, ¿no? Desde la secundaria, iba a ser todo más difícil. Y no es verdaderamente difícil. O sea, la secundaria es lo mismo que la primaria, solamente que pues ya tienes más edad, la prepa es lo mismo y la universidad exactamente es lo mismo. Simplemente con que o sea, lo que sí te recalco es el hábito de la lectura. El hábito de la lectura, si tú lo empiezas a cultivar desde el primer semestre, vas a ser muy buen estudiante. Inclusive si puedes cultivar, o sea, empezar a hacerlo desde antes de que entres a la carrera, mucho mejor, vas a ser muy bueno. Y pues por supuesto también practica memorizar. Memorizar igual es importante, pero también comprende. Así como te puedes saber posiciones anatómicas, que pues anatomía es más que nada memorización, también tienes que saber interrelacionar esa información, o sea, comprende lo que te están diciendo, sobre todo en fisiología. Y pues ya teniendo las bases de fisiología y anatomía, porque, por ejemplo, el inicio también se incluye bioquímica, pero bioquímica te diría que no le eches así como de tantas ganas, porque en la carrera no lo vas a volver a ver, no lo vas a volver a ver, a no ser que te vayas a ser investigador en algo específico que toque bioquímica, no lo vas a volver a ver. Entonces, pues son cosas que con el tiempo también vas a aprender a discernir, o sea, como qué sí vas a ver y qué no vas a ver. Por ejemplo, lo que te decía de la fiebre, puedes saberte todo el mecanismo de la fiebre, perfecto. ¿De qué te sirve? Clínica, o sea, porque tú vas a tratar con un paciente, no vas a tratar con una hoja de papel o vas a hacer ensayos o algo así, o sea, vas a tratar con un paciente y al paciente no le vas a decir, sí, su interleucina 6 es la que está fallando. Sí, claro. Aparte de todo lo académico, ¿qué crees que es importante como doctora o como doctor desarrollar ya para trabajar uno a uno con un paciente? Principalmente es el tacto, o sea, que le vas a dar a la persona en el sentido de tienes que ser como tener esa capacidad de comunicación asertiva, en donde tienes que ser amable, pero a la vez, o sea, porque pon tú que tengo una enfermedad terminal o algo así, o sea, no puedes decirlo tan directamente, o sea, que vaya a sonar muy brusco, pero sí tienes que informarle de todo, o sea, de todo lo que conlleva su condición. Lo importante es, dicho de manera minimalista, tratar bien al paciente, pero también siendo consciente de que no le digas mentiras, o sea, que le digas verdaderamente lo que tiene
y que lo trates bien, y con que hagas un buen diagnóstico y un buen tratamiento, pues es lo que necesitas. Bien, Clemente, entonces con eso terminamos el episodio de hoy, bastante interesante. Entonces, para cualquier persona que esté interesado en estudiar medicina y aventarse los 8 o 7 años que dura, pues bueno, espero les haya servido. ¿Algo que quieras decir antes de terminar? Pues si alguien se está aventurando, ¿verdad?, a estudiar medicina, pues que le intente, que le eche ganas, y pues el estudio, o sea, que estudie, que que tenga disciplina, y ya con eso yo creo que lo logra. Muchísimas gracias por escuchar o ver y escuchar este episodio. Nos vemos en el siguiente. Bye.